Irán creía que el estrecho de Hormuz era una poderosa herramienta de chantaje durante el delicado proceso de alto el fuego. En la región, las lanchas de ataque rápido y los buques de la Guardia Revolucionaria, junto con enjambres de drones, habían fijado su atención en cada barco que intentaba pasar por este corredor marítimo. Entre ellos había activos pertenecientes a la Marina de los Estados Unidos, pero esta estrategia despiadada terminó en una devastadora destrucción. Atacar a 3 destructores estadounidenses que se atrevieron a transitar desde las mortales aguas de Hormuz hacia Omán resultó ser un error histórico para el IRGC. El precio de esta provocación fue extremadamente alto. El ejército de Estados Unidos destruyó los objetivos militares más estratégicos de Irán a lo largo de la costa de Hormuz, junto con sus barcos de ataque, en una impactante operación aérea. Esta operación sin precedentes tuvo lugar durante un periodo extremadamente sensible cuando el alto el fuego pendía de un hilo. Todo comenzó en ese momento crítico el 7 de mayo. Las tensiones en el Medio Oriente aumentaban cada segundo. La Marina de los Estados Unidos hizo un movimiento altamente estratégico para romper el bloqueo que Irán había colocado en el estrecho de Hormuz. El objetivo no era solo proteger los buques comerciales, sino también romper el bloqueo naval que Irán había impuesto para cerrar el estrecho. En este contexto, el destructor de misiles guiados USS Truxtun cortaba las olas. Este gigante de acero, que había zarpado de la base de Norfolk, estaba completamente listo para el combate. Justo detrás de él estaba el USS Rafael Peralta. El tercer barco que los protegía era el enorme buque de guerra USS Mason. Estos buques con base en Mayport estaban equipados con avanzados sistemas de defensa aérea. Estos 3 gigantes de acero se movieron desde el estrecho de Hormuz hacia el Golfo de Omán. De repente, luces de advertencia rojas comenzaron a parpadear en las pantallas de radar del barco. Según declaraciones de CENTCOM, rampas de lanzamiento ocultas en la costa iraní habían disparado sus mortales cargas. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había visto el tránsito de la Marina de los Estados Unidos por Hormuz como una oportunidad para un ataque despiadado. Las tácticas de guerra asimétrica fueron puestas en acción de inmediato por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se lanzaron múltiples misiles antibuque desde las oscuras aguas del estrecho. El cielo se llenó repentinamente de drones suicidas iraníes. Pequeñas y peligrosas lanchas rápidas intentaron rodear a los barcos estadounidenses. Estas embarcaciones estaban organizadas como un enjambre de abejas. El objetivo de Irán era atacar los buques de guerra estadounidenses, valorados en miles de millones de dólares, con municiones baratas. Estas pequeñas embarcaciones, que corrían a toda velocidad por la superficie del mar, buscaban crear un caos total. Al mismo tiempo, drones kamikaze que descendían del cielo se habían fijado en las cubiertas de los barcos. En resumen, había comenzado una ola de ataques completamente no provocados. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses no cayeron en la trampa que Irán había intentado tender en el área crítica entre el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. Los sistemas de armas de proximidad de los destructores respondieron de inmediato a los drones y botes de ataque iraníes. Los sistemas de misiles estándar se fijaron en los objetivos aéreos uno tras otro. Los cañones de los destructores destrozaron los botes del IRGC en la superficie del mar en cuestión de segundos. Luego, helicópteros MH-60 Seahawk despegaron de los barcos en sucesión. Estos helicópteros destruyeron las amenazas en su origen con misiles aire-superficie. Todas las amenazas iraníes fueron eliminadas instantáneamente en el aire y en el mar. Ninguno de los barcos estadounidenses sufrió el más mínimo daño. Más tarde, el presidente Trump describió los drones cayendo al mar en términos poéticos, comparándolos con la muerte de mariposas. Solo habían pasado unas pocas horas desde el fallido ataque de Irán y la histórica operación de represalia de Estados Unidos. Al caer la noche, el cielo resonaba con el rugido de los aviones de combate estadounidenses, porque la situación en Hormuz era solo la punta del iceberg. Esta vez, todas las instalaciones militares responsables del imprudente ataque de Irán estaban en la mira. Las explosiones resonaron a lo largo de las costas de Bandar Abbas. Luego, la isla de Qeshm se rindió a las llamas. Las instalaciones en la zona costera de Sirik fueron atacadas una por una. No solo estas 3 áreas principales, sino que los objetivos en las regiones costeras de Bandar Kamir y Minab también fueron sometidos a un intenso fuego. La orden de ataque había venido directamente del cuartel general del Comando Central de Estados Unidos. Una enorme red logística respaldaba esta operación colosal. Los datos de inteligencia de fuente abierta registraron la extraordinaria actividad aérea momento a momento. La base aérea Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos fue el corazón de la operación. Más de 5 aviones de reabastecimiento despegaron simultáneamente y aparecieron en el radar. Numerosos aviones Stratotanker masivos de esta base crearon lo que era esencialmente un puente de combustible en el cielo. Dieron vueltas en patrones circulares sobre el Golfo, abasteciendo a los aviones de combate en el aire. Estos aviones aseguraron que la operación continuara sin interrupciones. Gracias a este enorme apoyo logístico en el cielo, los aviones de combate pudieron merodear sobre sus objetivos durante horas. Mientras tanto, el portaaviones USS George H.W. Bush, patrullando las aguas del Golfo, ya había lanzado sus mortíferas aves. El otro portaaviones en la región,
el Abraham Lincoln, también estaba en posición de apoyo total. Aviones de combate furtivos fijaron objetivos militares iraníes. Aviones de guerra electrónica Growler cegaron completamente los radares iraníes. Los sistemas de defensa aérea iraníes solo veían ruido blanco en sus pantallas. Durante este proceso, aviones Super Hornet surcaron el cielo. Aviones F-35 se deslizaron sobre los objetivos como fantasmas. Incluso se afirmó que los aviones A-10 Thunderbolt estaban listos para ataques a baja altitud. En resumen, los cielos sobre Hormuz presentaban un panorama de caos total desde la perspectiva de Teherán. Estados Unidos declaró que no utilizó fuerzas terrestres en esta operación de ataque masivo contra Irán. Destruyó centros de mando iraníes utilizando solo misiles de precisión disparados desde larga distancia. El Comando Central de Estados Unidos emitió un mensaje muy contundente inmediatamente después de los eventos. Este mensaje fue un reflejo perfecto de la doctrina de guerra fría y calculada del Pentágono. Los funcionarios del CENTCOM no describieron el incidente como la reanudación de la guerra, pero enfatizaron que fue una operación defensiva de precisión dirigida a sitios militares. Cualquier ataque a buques de guerra que navegan en aguas internacionales desencadena directamente el derecho a la autodefensa. El ejército estadounidense actuó precisamente bajo este escudo del derecho internacional. También se subrayó que la operación solo tenía como objetivo objetivos militares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió al mundo con su mensaje compartido en las redes sociales. El líder estadounidense utilizó un lenguaje directo e intransigente, empujando los límites de la diplomacia militar. Describió ver cómo los drones iraníes caían al mar en su estilo característico, diciendo lo agradable que fue. Este tono fue en realidad una parte clave del esfuerzo psicológico para colapsar la capacidad de guerra asimétrica del otro lado. Las palabras de Trump: así como los derribamos de nuevo hoy, los derribaremos mucho más fuerte y mucho más violentamente en el futuro, si no firman su acuerdo rápido, resonaron en todos los canales de noticias. Este mensaje implicaba claramente que la destrucción militar en Irán por los últimos ataques fue solo un toque ligero. Estas palabras señalaban el punto donde la diplomacia había terminado. En otras palabras, la administración Trump estaba exigiendo que el acuerdo se firmara de inmediato. Entonces, ¿fueron las regiones seleccionadas en este último ataque de Estados Unidos contra Irán realmente del tipo que obligaría al régimen de Teherán a volver a la mesa de negociaciones? Se hizo más claro, después de esta operación impactante, que los objetivos no fueron elegidos al azar. El ejército de Estados Unidos se había propuesto borrar la estrategia de defensa principal de Irán del mapa. La costa de 1.609 kilómetros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había sido diseñada como una zona de muerte total. La red tejida con islas como Larak, Siri y Abu Musa estaba completamente en la mira. Las áreas atacadas eran las venas yugulares de Irán. Este puerto, la yugular del Golfo, era el corazón mismo de la leyenda naval de la Guardia Revolucionaria. Bandar Abbas no era solo una ciudad portuaria, también era la sede principal de la armada iraní, que había sido en gran parte destruida durante la guerra y había perdido casi 150 embarcaciones. Sus puertos de aguas profundas habían servido durante años como el centro de incubación para tácticas de guerra asimétrica. Las grandes fragatas Jamaran y Sahand eran comandadas desde aquí. Bandar Abbas era conocido como el corazón de Hormuz. Todas las operaciones navales de la Guardia Revolucionaria se gestionaban desde este centro, pero los misiles estadounidenses redujeron a cenizas los depósitos logísticos y los centros de mando aquí en segundos. Las enormes baterías de misiles aquí quedaron completamente inoperativas. En particular, las rampas de lanzamiento de misiles antibuque costeros fueron borradas del mapa. Los hilos ocultos de los misiles Silkworm y Sunburn también fueron atacados. Los centros de guía para misiles antibuque mortales, como el C-801, estaban ubicados justo aquí. Los radares de los misiles SSN-22 Sunburn habían estado escaneando el estrecho desde este punto durante años. Los misiles estadounidenses destrozaron esta enorme red de radares y rampas de lanzamiento en segundos. La isla de Qeshm era una geografía militar vasta y mucho más compleja. Este segundo objetivo era un punto aún más peligroso. No era un destino turístico ordinario. Qeshm, la isla más grande del Golfo, cubre un área de 1.445 kilómetros cuadrados. Esta isla, que una vez recibió turistas, se había convertido en una oscura fortaleza militar. Se describe como una enorme ciudad de misiles subterránea oculta bajo el mar. Arsenales letales yacían a solo unos cientos de metros bajo las costas. Kilómetros de túneles de concreto excavados bajo tierra estaban llenos de misiles. Estos túneles se asemejaban a un nido gigante de serpientes oculto bajo el mar. Había túneles subterráneos que dominaban completamente el estrecho. Se informa que los activos militares en esta isla, que formaban el tapón del estrecho, fueron atacados y una parte significativa fue golpeada. Además, las rampas de lanzamiento para drones kamikaze Shahed 136 fueron destruidas con ataques de precisión. Estos drones habían estado esperando en la oscuridad para ser lanzados al cielo.
Los silos ocultos de misiles Gadir y Nasr-1 también fueron alcanzados en esta operación. Los misiles balísticos Khalid Fars eran otra amenaza esperando ser lanzada desde estos pasajes subterráneos. Bombas estadounidenses guiadas con precisión sellaron permanentemente las entradas de estos túneles subterráneos con ataques precisos. Las bases de radar ocultas que dominaban las aguas del Golfo fueron completamente destruidas por bombas JDAM. El ejército iraní, que había utilizado la isla como un portaaviones estacionario, sufrió un gran impacto. La fuente de las amenazas directas a los barcos estadounidenses estaba exactamente aquí. La caída de esta isla sacudió fundamentalmente el control de Irán sobre el estrecho. La región de Sirik era el eslabón más nuevo y crítico en la cadena de defensa asimétrica de Irán. Esta tercera y última parada era una base naval inaugurada en 2020. La base naval Shahid Rabbani es la puerta oriental de la Guardia Revolucionaria hacia el océano. Esta nueva base naval, que controlaba el lado oriental del estrecho, era el pilar más importante del poder asimétrico de Irán. Servía como un punto ciego de detección temprana para los barcos que se acercaban desde el oeste. Cada barco que se acercaba al estrecho desde el Golfo de Omán era detectado primero por los radares de esta base. Aquí es donde los sistemas de alerta temprana y nodos de inteligencia de Irán estaban más concentrados. La Guardia Revolucionaria utilizaba esta base para monitorear todo el tráfico marítimo como la palma de su mano. Pero los sistemas de defensa costera y los nodos de radar en esta área de la base fueron eliminados uno por uno en los últimos ataques de Estados Unidos. Es probable que los aviones de combate hayan cegado estos nodos de inteligencia al atacarlos individualmente. Esta región, convertida en un punto ciego para Irán, ya no representa una amenaza para los barcos estadounidenses. Los enlaces más vitales en la cadena de defensa asimétrica fueron cortados, y los gigantescos ojos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que vigilaban Hormuz fueron completamente arrancados. Después de todos estos ataques masivos y las pérdidas militares en las regiones iraníes atacadas, hubo gran pánico y confusión dentro del régimen de Teherán. Los comandantes iraníes, cuya comunicación con los centros de mando había sido cortada, estaban esencialmente volando a ciegas. Al principio, la administración de Teherán buscó señales de que estos devastadores ataques habían sido llevados a cabo por los Emiratos Árabes Unidos. Esto se debía al masivo bombardeo de misiles dirigido al territorio de los EAU solo unos días antes. Apenas 2 días antes, una lluvia masiva de misiles había golpeado a los Emiratos el 4 y 5 de mayo. 12 misiles balísticos habían sido lanzados contra los Emiratos, junto con 3 misiles de crucero y numerosos drones. Se habían desatado grandes incendios en la zona industrial de Fujairah y hubo víctimas. Los incendios en la zona industrial petrolera de los Emiratos habían preocupado a todo el mundo. Irán había negado todos estos ataques, afirmando que eran infundados. La administración de Teherán probablemente pensó que las enormes explosiones de los últimos ataques de Estados Unidos eran una represalia a través de los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Defensa de los Emiratos simplemente observó los eventos en silencio, pero una vez que las llamas se apagaron, quedó dolorosamente claro que el poder al que se enfrentaban era directamente la Marina de los Estados Unidos. Cuando la verdad salió a la luz, los medios estatales iraníes rápidamente lanzaron un esfuerzo de propaganda. Medios como Fars y Tasnim intentaron presentar las explosiones como ejercicios rutinarios de defensa aérea. Los medios iraníes probablemente estaban tratando de gritar falsos eslóganes de victoria al público. Aunque afirmaron que se habían golpeado áreas civiles, no presentaron evidencia. En realidad, solo se había destruido infraestructura militar estratégica. El impacto global de esta operación de ataque crítico es mucho más intenso de lo imaginado. Detrás de toda esta actividad militar se encuentra un mensaje diplomático muy profundo. Se está jugando un extraordinario juego de ajedrez diplomático detrás de las escenas de la guerra. El tráfico diplomático nunca se había detenido desde el comienzo de la crisis. El frágil alto el fuego de 2 semanas alcanzado en abril fue en realidad una completa calma antes de la tormenta. Teherán había presentado su propio plan de 14 puntos, lleno de demandas increíbles y extremas. Había exigido la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de la región y reparaciones de guerra. Además, Teherán exigía la devolución de activos congelados y miles de millones de dólares en compensación por la guerra. Incluso había exigido un mecanismo completamente nuevo bajo su propio control para el estrecho de Hormuz. El presidente Trump había rechazado inmediatamente estas demandas excesivas y las había descartado. La respuesta de Trump fue una contraoferta muy clara y extremadamente letal. Solo unos días antes, Estados Unidos había presentado a Irán un memorando de entendimiento de una página. Este documento, entregado en secreto a través de la mediación pakistaní, era esencialmente un acuerdo de rendición. Esta oferta era la última vía de salida para el fin permanente de la guerra. Este memorando de entendimiento de una página era el último boleto honorable de Trump para Irán.
Tenía como objetivo iniciar un proceso de negociación de 30 días. La apertura inmediata del estrecho de Hormuz era una condición requerida. La completa restricción de grupos proxy y militantes era uno de los puntos más importantes sobre la mesa. Exigía el corte drástico de financiamiento para todas las redes militantes en la región y fuerzas proxy como Hezbollah. La detención completa del programa nuclear también estaba entre las demandas. Irán estaba en el proceso de evaluar esta oferta vital. Se esperaba una respuesta final dentro de 24 horas. Los diplomáticos pakistaníes estaban enfocados en la respuesta definitiva que vendría de Teherán. Sin embargo, disparar contra destructores estadounidenses en el estrecho cambió completamente el equilibrio sobre la mesa. La dura represalia de Washington fue, de hecho, una imposición implícita de la aceptación de la oferta de alto el fuego presentada. Transmitió un mensaje poderoso: si no te sientas a la mesa, borraremos todos tus activos militares del mapa. La administración de Trump no cede ni un ápice de su estrategia de lograr la paz a través de la fuerza. Se dio una última oportunidad para aceptar el acuerdo y cumplir con los términos del alto el fuego. De lo contrario, el poder militar de Irán será completamente borrado de la geografía. El deseo de Trump de una rendición incondicional se hace más evidente con cada segundo que pasa. Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, resumieron claramente la gravedad de la situación. En la rueda de prensa, las palabras de Leavitt enviaron un escalofrío en el aire. Ella afirmó que si Irán no entiende que ha sido derrotado militarmente, será golpeado más fuerte de lo que jamás ha sido. Estas palabras se consideran la prueba más clara de que Trump no está fanfarroneando y está listo para desatar el infierno. Esta postura dura reduce completamente el margen de maniobra de Irán. Estas aguas, que transportan el 20% del comercio mundial de petróleo, están ahora en el centro de una lucha de poder irreversible. Los buques comerciales que intentan avanzar bajo la enorme sombra de los buques de guerra enfrentan grandes riesgos. Las primas de seguro para los petroleros ya se han disparado como misiles. En los pasillos de las Naciones Unidas circulan nuevos borradores de sanciones liderados por Estados Unidos y Bahrein. Las cadenas de envío globales en las rutas de desvío de China han sufrido profundas heridas por esta crisis. Las líneas de suministro de energía vitales de Japón también están en gran riesgo debido al bloqueo en este estrecho. No se debe olvidar que Arabia Saudita también tiene una tercera ruta que pasa por Alto Hormuz. Todas estas redes logísticas globales están atadas al destino de un solo estrecho. Por esta razón, Estados Unidos quiere erradicar la crisis en su origen. En este contexto, la doctrina de guerra asimétrica de Irán ha sido oficialmente colapsada por los ataques de precisión de largo alcance de América. Lo que ocurrió no es solo una batalla, sino la reescritura del destino de la seguridad energética global. Irán se sentará a la mesa o verá impotente la desaparición completa de su cadena de defensa asimétrica en Hormuz, porque esta histórica operación de Estados Unidos ha quemado todas las cartas de Irán en la mesa de alto el fuego. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Se inclinará el liderazgo iraní ante la última y definitiva advertencia de Trump y se sentará a la mesa? ¿O tomará el IRGC una vez más la autoridad de decisión de Teherán y continuará arrastrando al país hacia un escenario de destrucción total en el que pierda completamente el estrecho de Hormuz?